Moctezuma Xocoyotzin, el tlatoani al que le tocó la llegada de los españoles a Mesoamérica. Este personaje ha pasado a la historia por ser una pieza clave para el flujo de esta misma y de nuestro presente. La figura de Moctezuma II se ha rodeado de mucho misticismo, gloria y decadencia. Tlatoani que le tocó tomar decisiones muy difíciles junto al Tlactocan de esa época. Pero en realidad, ¿quién era Moctezuma Xocoyotzin? ¿Cuáles eran sus rasgos físicos y la vida lujosa que seguramente llevaba? Gente, sean bienvenidos al Mictlán. Mi nombre es Leo Salazar y antes de comenzar quiero invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho y si les gusta todo lo relacionado a la historia, costumbres, tradiciones, autores, literatura y datos curiosos de nuestro bello país. No olvides también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y ahora sí, sin nada más que agregar, pues ya comenzamos. Moctezuma Xocoyotzin, hijo del antiguo tlatoani Axayácatl y de Izelcuatzin, hija de Nezahualcóyotl. Desde niño fue educado para tan honorable puesto, pues asistió al Calmecac y formó su vida académica ahí. Fue el tlatoani de los mexicas desde 1502, cuando fue elegido tras la muerte de Ahuizotl, y hasta 1520 cuando murió después de recibir a los españoles en Tenochtitlan. Durante su gestión como tlatoani, una de las primeras cosas que hizo fue continuar con las campañas militares que se venían haciendo desde hace tiempo atrás. Es así que su primera conquista fue en Achiotlán, en Oaxaca. También se encargó de construir la última etapa del templo de Hecatl o de Centeotl, según algunas otras fuentes. Número 1. Apariencia física de Moctezuma. Hay muchísimas descripciones físicas que hacen del tlatoani varios cronistas españoles. Aquí te contamos dos de estos relatos, de dos diferentes autores. El primero de ellos es Francisco de Cervantes de Salazar, en su Crónica de la Nueva España, que a la letra lo describe así. Era pues Moctezuma hombre de mediana disposición, acompañada con cierta gravedad y majestad real, que parecía bien quien era aún a los que no le conocían. Era delgado de pocas carnes, la color basa, como del oro, de la manera que todos los de su nación traía el cabello largo, muy negro y reluciente, casi hasta los hombros. Tenía la barba muy rara, con pocos pelos negros y casi tan largos como un sheme. Los ojos negros, el mirar grave, que mirándole convidaba a amarle y reverenciarle. Era hombre de buenas fuerzas, suelto y ligero, tiraba bien al arco, nadaba y hacía bien todos los ejercicios de guerra, era bien acondicionado, aunque muy justiciero, y esto hacía por ser amado y temido. Bernal Díaz del Castillo, español que acompañó a Cortés en su travesía y que es un testigo y fuente de primera mano sobre los acontecimientos que se vivieron en esa época, describe a Moctezuma en su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en el capítulo 93 de esta manera. Sería el gran Montezuma de edad de hasta 40 años y de buena estatura y bien proporcionado, es enceño e pocas carnes, y la color ni muy moreno, sino propia color y matiz de indio. Y traía los cabellos no muy largos, sino cuanto le cubrían las orejas, pocas barbas prietas y bien puestas, ralas, y el rostro algo largo e alegre, en los ojos de buena manera, mostraba en su persona en el mirar por un cabo amor, cuando era menester gravedad. Describiendo así a Moctezuma, ahora veamos cómo era su vida y los lujos que ésta ostentaba. Número 2. Los lujos de Moctezuma. Desde la primera impresión que Moctezuma le dio a Hernán Cortés, se podía ver tal magnitud de los lujos que el tlatoani ostentaba, pues esto es lo que nos relata Hernán Cortés en una de sus cartas de relación. Pasada ese puente, nos salió a recibir aquel señor Montezuma, con hasta 200 señores, todos descalzos y vestidos de otra manera de ropa, asimismo bien rica a su uso. Por su parte, Bernal Díaz del Castillo da un poco más de detalles de ese momento. Se apeó el gran Montezuma de las andadas y trayéndole del brazo a aquellos grandes caciques debajo de un palio muy riquísimo a maravilla y la color de plumas verdes, con grandes labores de oro, con mucha argentería y perlas y piedras y chalchivis, que colgaban de unas como bordaduras, que hubo mucho que mirar en ello. Ambos españoles describen a Moctezuma con grandes lujos desde la forma en cómo lo atendían hasta los accesorios y ropajes que traía el tlatoani. Hasta daba para pensar que era más poderoso que un rey en Europa. Pero esto no termina ahí, pues ahora veamos los bienes materiales que poseía Moctezuma, empezando por su palacio. Pues luego de entrevistarse, Moctezuma hospedó a Cortés y a sus hombres en el palacio de su padre Axayácatl. Y esto es lo que nos cuenta Bernal Díaz del Castillo al respecto.
Nos llevaron a aposentar a unas grandes casas donde había aposentos para todos nosotros, que habían sido de su padre el gran Moctezuma. Tenía una recámara muy secreta de piezas y joyas de oro, que era como tesoro de lo que le habían heredado su padre Axayaca. Secretamente se abrió la puerta, y cuando fue abierta, Cortés con ciertos capitanes entraron primero dentro, y vieron tanto número de joyas de oro y planchas, y tejuelos muchos, y piedras de chalchihuite, y otras grandes riquezas, y luego lo supimos entre todos los demás capitanes y soldados, y lo entramos a ver. Ahora imagínense, si los españoles venían buscando oro, y Moctezuma los aposenta en el palacio de su padre donde paradójicamente había oro, pues el interés y la ambición de estos creció mucho más. Pero mucho ojo, que este palacio era enorme, tanto que Bernal Díaz del Castillo nos sigue contando acerca de lo que había en él. Tenía Moctezuma 2 casas llenas de todo género de armas, y muchas de ellas ricas con oro y pedrería, y unas como macanas, y otras a manera de espadas de a 2 manos, engastadas en ellas unas navajas de pedernal, que cortan muy mejor que nuestras espadas. No, pues cualquiera se sorprendería al ver que hasta en la armería había lujos. Hernán Cortés en una de sus cartas de relación también nos puede explicar el lujoso palacio donde estaba aposentado. Tenía dentro de la ciudad sus casas de aposentamiento, tales y tan maravillosas que me parecía casi imposible poder decir la bondad y grandeza de ellas, y por tanto no me pone a expresar cosas de ellas, más de que en España no hay su asemejable. Tenía una casa poco menos buena, que estaba donde tenía un hermoso jardín, con ciertos miradores que salían sobre él, y los mármoles y las losas de ellos eran de jaspe, muy bien obrados. Había en esta casa, pues, aposentamientos para hacer aposentar 2 muy grandes príncipes con todo su servicio. Tal era la grandeza del palacio que Cortés relata que cuando lo quería recorrer nunca pudo hacerlo del todo, ya que era muy grande y siempre terminaba cansado antes de poder terminar el recorrido. Yo entré más de 4 veces en una casa del señor principal Moctezuma, sin más fin que el de verla, y siempre andaba yo tanto que me cansaba, de modo que nunca llegué a verla toda. Y de por sí los españoles apenas podían creer la grandeza de un palacio que aposentaba a Moctezuma y que nunca podían recorrerlo todo, porque terminaban cansados. Ahora imagínense que tenía un zoológico solo para él mismo. Pues Hernán Cortés nos relata acerca de estos jardines y zoológicos que tenía Tenochtitlan. En esta casa tenían 10 estanques de agua, donde tenían todos los linajes de aves de agua que en estas partes se hallan, que son muchos y diversos, y todas domésticas, y para las aves que se crían en el mar, eran los estanques de agua salada, y para los de ríos, lagunas de agua dulce, la cual agua vaciaban de cierto a cierto tiempo por limpieza y la tornaban a henchir con sus caños. Había para tener a cargo de estas como 300 hombres que ninguna otra cosa entendían. Había otros hombres que solamente entendían en curar las aves que adolecían. Sobre cada alberca y estanques de estas aves había sus corredores y miradores muy gentilmente labrados, donde el dicho Moctezuma se venía a recrear y las venía a ver. Tanta era la variedad de especies en el zoológico de Moctezuma que llegó a tener hasta reptiles en su mismo jardín. Según un artículo de la revista Arqueología Mexicana, escrito por Erika Lucero Robles Cortés, licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, sugiere que los cocodrilos eran traídos hasta Tenochtitlan. Era un proceso muy largo y exhaustivo, y de mucha suerte para traerlos hasta la ciudad. También para ser resguardados en un lugar que cumpliera con las condiciones necesarias para su manutención y cuidado. ¿Te imaginas cómo es que pudieron traer un cocodrilo desde las costas de Veracruz hasta Tenochtitlan? Y es que a Hernán Cortés y a los conquistadores este aspecto extravagante se les hacía muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados que veían en los monarcas europeos, pues Moctezuma siempre vestía de ropas diferentes y muy diferentes a cualquiera de sus ayudantes, del Tlactocan o de la nobleza mexica. El aire que respiraba debería estar perfumado con flores, el suelo que pisaba debía estar cubierto con petate. No se le podía mirar a los ojos o darle la espalda, y mucho menos tocarlo, y prueba de ello es la relación que da Hernán Cortés en una de sus cartas cuando conoce a Moctezuma. Yo me apeé y le fui a abrazar solo, y aquellos 2 hombres que con él iban me detuvieron con las manos para que no le tocase. Además de su aspecto higiénico de Moctezuma, que mientras en Europa los monarcas se bañaban rara vez, aquí el tlatoani se bañaba muy seguido, hasta 3 veces al día,
Incluso el conquistador Andrés Tapia relata que él no entendía por qué Moctezuma se bañaba 2 veces. Pero aparte de tener una buena salud física, veamos qué es lo que ayudaba a Moctezuma a realmente tener esta condición. Número 3. La grandiosa gastronomía que alimentaba a Moctezuma. Sin duda, los alimentos y la dieta balanceada que llevaba el tlatoani para tener esa gran condición eran gracias a la comida. Y es que Bernal Díaz del Castillo nos relata en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España lo siguiente: en el comer, a Moctezuma le tenían sus cocineros sobre 30 maneras de guisos, hechos a su manera e usanza, y tenían los puestos en braseros de barro chicos debajo para que no se enfríen, y aquello que el gran Moctezuma había de comer quizá va más de 300 platos, sin más de 1000 para la gente de guarda. Y cuando había de comer, salíase el Moctezuma, algunas veces con sus principales en mayordomos, y le señalaban cuál guiso era el mejor. Sin duda, cualquier persona quisiera escoger entre 300 guisos para comer, pero en realidad, ¿qué tipos de guisos eran los que se le ofrecían al tlatoani? Nuevamente Bernal Díaz nos responde a esta pregunta. Cotidianamente se guisaban gallinas, gallos de parvada, faisanes, codornices, patos mansos e bravos, venado, puerco de la tierra, pajaritos de caña, palomas y liebres y conejos, y muchas maneras de aves y cosas que se crían en estas tierras, que son tantas que no las acabaré de nombrar tan presto. Traíanle fruta de todas cuanta había en la tierra, mas no comía sino muy poca. De cuando en cuando traíanle unas como a manera de copas de oro fino, con cierta bebida hecha del mismo cacao. Así, las muchas mujeres que estaban al servicio de Moctezuma preparaban los petates para servir la comida, se lavaban las manos, ya que al no haber cubiertos, esta era la forma de comer. El gran Moctezuma también tenía una servilleta de algodón, por si ocupaba limpiarse las manos o la boca. Esta servilleta nunca más se volvía a usar, era desechable, y la comida se servía con los pocos invitados que Moctezuma tenía. Es que los lujos de Moctezuma son tan grandes que ni el propio Hernán Cortés podía dimensionar tal escala de poder, y así lo relata en sus cartas de relación. Y es que una persona que puede darse el lujo de recrearse en jardines llenos de aves de todas las especies del centro del Anáhuac y del mar, hasta comer lo que quisiera y escoger de 30 guisos diferentes, disfrutar de una bebida de chocolate y que los ropajes y servilletas que usaba no fueran vueltos a usar nunca más, pues sí nos damos una idea de cuán lujosa era la vida del vocero de las decisiones que tomaba el pueblo mexica. Y así era la modesta vida del gran tlatoani Moctezuma II o Moctezuma Xocoyotzin. Pero bueno, ¿tú qué opinas realmente? ¿Te gustaría tener algún privilegio, aunque sea solo uno, de los que ostentaba el tlatoani Moctezuma? Bueno, déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios, nos interesa mucho leerla. Mi nombre es Leo Salazar, estuviste en el Mictlán, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. No te olvides de dejarme un like si te ha gustado este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Y ahora sí, nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.